Okay, nuestra pregunta fue, ¿ante qué movimiento herético fue que la Iglesia formuló el credo de los apóstoles? Para empezar, el credo fue formulado de los apóstoles. El credo de los apóstoles fue formulado en parte como respuesta de el movimiento de gnosticismo. En el siglo II, gnosticismo fue un movimiento herético que amenazaba las creencias cristianas ortodoxas, que básicamente era contra la fe que somos salvos. El gnosticismo va contra de eso. Gnosticismo también enseñaba sobre cómo el mundo físico es malo y que Jesús realmente no era un humano, que era solamente un ser espiritual. También el gnosticismo enseñaba que la salvación venía atrás de un conocimiento esotérico y oculto, en lugar de la fe de tener en Cristo y su resurrección. También enseñaba estas enseñanzas van completamente al contrario del verdadero evangelio. Para concluir, el contenido del credo refleja un intencio claro de reforzar las enseñanzas ortodoxas frente a las herejías como el gnosticismo. Por ejemplo, podemos ver en el credo que unos puntos dicen, o el credo dice, nacido de la Virgen María, que afirma que el nacimiento verdadero de Jesús era que era humano, porque nació de María. Esto prueba que va contra lo que dicen los gnósticos. También en el credo dice, padecido bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Afirma el sufrimiento de Jesús y su muerte. Y también afirma que Jesús tuvo su existencia física, que no era nomás un ser espiritual. La resurrección de la carne. Aquí afirma que la resurrección de Jesús corporal, que fue su cuerpo y no solamente el espíritu, creado del cielo y de la tierra, afirma la bondad de la creación, que no fue creada nomás para la maldad. Y en estos versos podemos ver como Juan 1:14, que explica sobre el flesh, que es la carne de Jesús. En Lucas 24:39 nos puede decir de la resurrección de su cuerpo. Y la creación que es buena en Génesis 1:31. Y ese es el final de nuestra pregunta. Buenos días. Por los que no me conocen, yo soy Ronaldinho Asulto y soy parte de la clase de Yohai. Y la pregunta que me tocó a nuestro grupo, básicamente la segunda pregunta es, ¿qué estaba sucediendo para que fuera necesario crear el credo de los apóstoles? Es un poquito igual, pero en principio quiero empezar en cómo se formó y todo eso, igual durante el segundo siglo, como explicaba Lucero, en Roma. Y muchos piensan que es creado por los apóstoles porque tiene el nombre apóstol, pero en sí no fue los apóstoles, sino no trae autor exacto, sino la iglesia romana en sí. Y es basado en lo que escribieron y enseñaron los apóstoles en ese tiempo. Por eso salió el nombre credo de los apóstoles. Y
en ese tiempo los cristianos estaban siendo perseguidos por el emperador, no sé quién exacto, pero se dice que emperador Domitian en el segundo siglo, no es muy exacto, pero pienso que es el emperador de ese tiempo por la información que estaba estudiando. Y con ellos siendo perseguidos, bueno, no se podían juntar como nosotros, no se podían leer la Biblia y en sí hablar sobre Jesús en la manera de que nosotros pensábamos o tenemos conocimiento, y los mataban, y como nos enseñaba el pastor en la historia de la iglesia, los perseguían a todos los cristianos. Y durante ese tiempo, como explicaba Lucero, había muchas diferentes herejías, muchas diferentes, y los más que sobresalían eran los marcionistas, valentianismo, que son los gnósticos, adopcionistas y los obispos. Y en sí la Iglesia romana creó el credo de los apóstoles para todos los nuevos creyentes y los profesaban después de su bautizo. Cuando se bautizan, después salieron y profesaban el credo, como estaba leyendo Lucero, y el credo básicamente explica todo lo que creemos, y es la fundación más profunda que tenemos. Y es uno de los documentos más tempranos, muy bien explicados y reconocido universalmente. O sea, no solo en Roma, sino lo reconocemos aquí, diferentes partes de Asia, Europa, África, Norteamérica y Suramérica. Y sí, es conocido universalmente, eso por eso es muy bueno. Y en sí, el credo de los apóstoles es la fundación de toda nuestra creencia y el documento más importante aparte de las Sagradas Escrituras, porque nosotros, como sabemos, es la sola Escritura, y este credo se basa con toda la Escritura, y es el documento más importante que tenemos. Y entonces, para no concluir, pero enseñarles un poquito más, el credo igual voy a explicar un poquito que como Lucero, solo para que vayan entendiendo el sabor por lo que va a predicar el pastor. En los primeros 5 palabras del apóstol, el credo de los apóstoles dice: creo en Dios Padre Todopoderoso. Y aunque se escucha 5 palabras, es mucho. La palabra creo en sí no es como, yo creo que Ronaldo es mejor que Messi. No, es como opinión, es opinión, no es igual lo mismo. Y en sí es como aprendimos, es una seguridad, creer, una seguridad, una confianza, y como tú te estás entregando a Dios. Es esa seguridad que podemos tener, como aprendimos en Romanos 8, esa seguridad que podemos tener y confiar en Él. Y el palabra Dios en sí, ya por ahí puedes distinguir la Trinidad, porque es divino Dios y divino Hijo. Entonces por ahí se puede ver la separación, porque había unos movimientos que dicen que Dios son todos iguales y Dios, no son juntos. Sí. Entonces ahí se distingue la diferencia de Dios el Padre y Dios el Hijo. Y igual Padre, estaba viendo que, nosotros podemos clamarle Padre, como hemos aprendido igual, Abba Padre, podemos clamarle Padre, es nuestro Padre. Y igual con la separación de la Trinidad. Y Todopoderoso, y dice Todopoderoso porque hay muchas palabras que puede no necesariamente explicar, pero sino tratar de dar una característica a Dios, pero Todopoderoso es lo que lo tenemos que reconocer. Como dice en Jeremías cuando está orando: nada es imposible para ti. Él está clamando a Dios. Y en el Salmo 115:3, declarando: Él hace lo que le place. Y en sí, esos son básicamente las fundaciones de esa palabra Todopoderoso, y nosotros lo tenemos que reconocer así. Y eso solo los 5 palabras en ese, pero podemos ver qué tanto información sacamos de solo 5 palabras, y en sí es un credo entero. Y sí, puedo explicar qué es un marcionista, un valentianismo. Y marcionistas en ese tiempo estaban sobresaliendo más, y fue creado por Marción, y él básicamente creían en diteísmo. Nosotros somos monoteísmos, pero ellos creen en diteísmo y piensan que son
dos diferentes dioses en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Porque como en el Antiguo Testamento dicen que Dios era malo, pero en el Nuevo, como da a su Hijo, es un Dios bueno, y por eso sacan el diteísmo, pero como todopoderoso, eso contradice lo que dicen los marcionistas. Y los gnósticos, como explicaba Lucero, dice que el mundo es malo y tiene imperfecciones, entonces el Dios supremo y divino no puede crear este mundo. Y bueno, la salvación no viene por fe, sino gnosis, un estado de que ellos piensan que nosotros somos divinos, pero atrapados en un cuerpo corrupto. Tenemos que agarrar un estado gnosis para poder salir del cuerpo corrupto y entrar en nuestro cuerpo divino, pero eso obviamente no es correcto. Y ven a Jesús, como explicaba Lucero, como un mensajero espiritual, no como nuestro Salvador. Y los adopcionistas en sí fue creado por dos personas, Teodoro el Viejo y Pablo de Samosata. Y ellos creían que Jesús en la tierra no era Dios, solo hombre, pero cuando resucita, después se convierte en Dios. O sea, como Dios adopta a Jesús cuando resucita. Como nosotros somos malos, ellos dicen que Él no pudo ser Dios porque nosotros somos malos y en la tierra solo era Dios, pero cuando muere y resucita, después se convierte en Dios por medio de Dios. Pero eso no es correcto. Y sí, es todo lo que tengo y ojalá se les pegó algo. Yeah. Thank you. Hola, buenos días. Me llamo Raquel, por los que no me conocen. Hola, me llamo Joshua, por los que no me conocen. Hoy hablaremos y vamos a presentar del tema de monoteísmo. En este tema hay mucha información. No creo que se pueda hablar de todo porque es demasiada información. La verdad fue un tema un poco difícil, pero pues ojalá les quede un poco de impactados de lo que vamos a enseñar. El monoteísmo viene del griego monos, que significa uno, y telema, que es voluntad. La definición del monoteísmo es una doctrina cristológica diciendo que Cristo tiene una sola voluntad a pesar de tener dos naturalezas, la cual es divina y la humana. El monoteísmo surgió en el siglo VII como un intento de resolver los conflictos teológicos dentro del Imperio Bizantino. El conflicto era entre el Concilio de Calcedonia y los monofisitas. El Concilio de Calcedonia afirmaban que Cristo tenía dos naturalezas, la cual es la divina y la humana. El patriarca Sergio de Constantinopla propuso el monoteísmo como un compromiso en intento de reconciliar a los monofisitas y los cristianos de Calcedonia. El monoteísmo obtuvo el apoyo oficial bajo los emperadores bizantinos, especialmente Heraclio. Heraclio, quien era un emperador y reinó del año 610 al 641 después de Cristo, emite la Ectesis, la cual fue un decreto que promueve el monoteísmo como la doctrina oficial de la Iglesia. El monoteísmo enfrentó una oposición teológica. El más notable fue Máximo el Confesor, quien fue un monje y un teólogo, la cual defendió la posición ortodoxa de que Cristo debe tener dos voluntades. Máximo argumentó que si Cristo no tenía una voluntad humana, así como la divina, no podía ser considerado verdaderamente humano. Por lo tanto, no podía redimir a la humanidad por completo. Máximo desafortunadamente sufrió persecución, le cortaron la lengua y la mano, y por su defensa de las dos voluntades.
Algunos pueden preguntar por qué es considerado una herejía. El problema con el monoteísmo es que, aunque buscan unidad, contradicida la enseñanza bíblica y teológica sobre la plena humanidad de Cristo. Según la Biblia y el Concilio de Calcedonia, 451 dice: Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Por lo tanto, debe tener dos voluntades, una divina y una humana. Negar que Cristo tiene una voluntad humana es, en la práctica, negar su humanidad completa, lo cual afecta directamente a nuestra salvación. Ya que Cristo tiene que ser plenamente humana para representarnos ante Dios. ¿Cuándo fue condenado? El monoteísmo fue condenado como herejía en el tercer concilio de Constantinopla, el sexto concilio ecuménico, que tuvo lugar entre los años 680 y 681 DC. Este concilio afirmó que Jesús tiene dos voluntades y dos operaciones, divina y humana. En perfecta armonía, sin conflicto ni división. Base bíblica de la ortodoxia. Lucas 22:42, Jesús ora en Getsemaní, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto muestra que Jesús tiene una voluntad humana distinta, aunque totalmente sometida a la del Padre. Hebreos 4:15 se afirma que Jesús fue tentado en todo como nosotros, sin pecar. Para ser tentado debe tener una voluntad humana verdadera que pudiera experimentar lucha, aunque sin ceder al pecado. En resumen, el monoteísmo es una doctrina hereje que fue condenada por el Consejo del Constantinopla en 680 a 681 DC y afirmó que Jesús tiene dos naturalezas y dos voluntades, divina y humana, en perfecta unidad, también conocido como el dioteísmo. Eso es todo. All right. Ok, van las preguntas a los oyentes. Muy bien, muchachos. Espero los que están oyendo algo se nos quede. ¿Vieron el gnosticismo? ¿Por qué se hizo el credo de los apóstoles? El gnosticismo declaraba que Jesús no era humano, que era solo un ser espiritual. Entonces, ¿qué hace el credo? ¿Qué es el credo, hermanos? Un documento histórico, un documento que declara la fe. Entonces, lo que el credo hace es atacar a los gnósticos y todo el movimiento marcionista y todo eso. Ténganlo en mente, ¿sí? El credo es importante y el credo nos ayuda a definir nuestra fe. Después de haber hablado del credo, bueno, también pasó Ronaldinho, habló similar de eso, y por último terminaron con el monoteísmo, uno de los temas más ricos de la cristología. ¿Alguna vez lo habían oído? Jesús tiene dos voluntades. Y es muy interesante eso, porque si Él no tiene dos voluntades, no fue verdadero hombre. Por lo tanto, no nos representó verdaderamente. Imagínense cuánto rollo, hermanos. Monoteísmo, una voluntad. Y eso fue declarado hereje
dentro de la ortodoxia, porque Jesús, al tener dos naturalezas, tiene dos voluntades, pero la voluntad humana de Jesús no es caída como la nuestra. Por eso está en completa armonía con la voluntad divina. ¿Sí? Muy interesante, muy bien, muy bueno, muy bien, hermanos. Me gusta mucho. Obviamente, pues mis chiquillos hablan más inglés y les cuesta trabajo algunas palabras, pero muy bien. Me llena mi corazón y me da orgullo de ustedes. La casa de Jorge Hughes, pueden pasar. Buenos días, hermanos. Dijeron los muchachos, si no me conocen, yo soy Jorge Hughes, o los del video también, para que me conozcan. A nosotros nos tocó el tema y nos dividimos las preguntas entre los, como somos bien inteligentes, se dice, ¿verdad? Nos tocó decir los tres capadocios, Macrina, nestorianismo. Ay, disculpen, como no hablo mucho el español. No se burlen. En serio, pues nací en Guanacrir. Y el monofesismo. Y la primera pregunta, como les dije, nos las dividimos, le toca a la hermana Vero. Si gusta pasar para que dé su primera explicación de lo que nos tocó, se lo voy a agradecer. Y de ahí sigue la segunda, la hermana Lupita en Macrina, y la tercera le toca a la tía Mimi. Y la cuarta, como es bien inteligente más que yo, al hermano Edwin, pero también lo voy a compartir de lo que él también trae para poder entender todos. Entonces les dejo el micrófono a la hermana Vero. Thank you. Buenos días, yo soy Verónica Basulto, soy casada, tengo 6 hijos, 2 adoptados, son 8. No, voy a tratar de explicar lo mejor que pueda la pregunta que me tocó, ya que ¿quiénes fueron los 3 padres capadocios? Entonces voy a tratar de hacer lo mejor posible. Estoy un poquito nerviosa y disculpen. Bueno, en primer lugar, los 3 padres capadocios son Basilio de Cesarea, San Gregorio de Nacianzo y San Gregorio de Nisa. Nacieron en Capadocia, que hoy en día es parte de Turquía. Basilio de Cesarea, Basilio el Grande, nació alrededor del año 330. Gregorio de Nacianzo nació alrededor del año 330 y Gregorio de Nisa nació alrededor del año 335. Bueno, prácticamente nacieron casi iguales en ese mismo año. Y también cuando ellos estaban en esa parte de su vida, estaban pasando muchas cosas alrededor de Roma, y parte de ellos era que estaban peleando mucho por las herejías que había en Roma, ya que estaban poniendo diferentes cosas o diferentes ideologías. Entonces, dice, estos padres, Basilio de Cesarea, Basilio el Grande, Gregorio de Nisa y fueron fundamentales en la formulación del credo de Nicea, y el primero, que me da la alergia, perdón, lo siento. Fueron fundamentales en la formulación del credo de Nicea y el primer concilio de Constantinopla, donde se reformó la doctrina de la Trinidad. Basilio de Cesarea, Basilio el Grande, obispo de Cesarea y figura central de la elaboración del credo de la Trinidad, conocido por su fuerte carácter y liderazgo. Gregorio de Nisa, hermano de Basilio, teólogo y escritor, reconocido por su profundo conocimiento de la teología y su defensa de la doctrina de la Trinidad. Gregorio Nacianceno, amigo de Basilio, y Gregorio de Nisa, patriarca de Constantinopla, conocido por sus habilidades oratorias y su importante papel en el primer concilio de Constantinopla. Los padres capadocios fueron un papel crucial
en la definición y defensa de la doctrina de la Trinidad, contrarrestando las ideas arrianas que negaban la divinidad de Cristo. Arrianismo, la doctrina de Arrio, y negaban a Cristo. Prácticamente no creían que era Dios. Elaboraron en la formulación final del credo de Nicea una declaración de fe cristiana que sigue siendo relevante hasta nuestros días. Su trabajo teólogo sentó las bases para el desarrollo de la teología cristiana y su relación con la filosofía griega. Basilio el Grande es considerado el padre de la vida monástica en la Iglesia Oriental y su legado se sigue, su legado se sigue reflejando en las prácticas monásticas actuales. Los padres capadocios dejaron un legado importante en la organización de la Iglesia, la formación del clero y la promoción de la teología cristiana. En ese tiempo que estaban los tres padres, estaba como durante la época de los padres capadocios, Basilio el Grande, Gregorio de Nisa y Gregorio Nacianceno. El emperador principal fue Teodosio I el Grande. Su reinado marcó un punto crucial para la historia de la Iglesia, ya que ratificó el credo niceno y luchó contra el arrianismo. Y pues bueno, por mi parte es todo. Espero que algo se les quede en el corazón de los tres padres capadocios y pues muchas gracias. Buenos días. Aquí nos tocó a nosotros investigar un poco de Macrina y casi en todo lo que estábamos buscando salía casi lo mismo. Entonces no es tanto lo que aquí. Ok, Macrina, la joven griego. 19 de julio del 379 fue una virgen consagrada y diaconisa cristiana primitiva. Macrina era hermana mayor de Basilio el Grande, Gregorio de Nisa, Neucracio y Pedro de Sebaste. Macrina fue una joven de Cesarea de Capadocia en 324 y 379. Fue religiosa cristiana. Macrina, que nunca abandonó la compañía de su madre, se retiró con ella a una finca de campo para vivir dentro de una comunidad de vírgenes que provenía tanto de un entorno aristocrático como no aristocrático. Como influyó Macrina en el cristianismo. Macrina es significativa porque sentó las bases de la santidad de una mujer cristiana primitiva, contribuyó a los escritos de su hermano y su creencia de la virginidad refleja la pureza radiante de Dios, universalistas. Entonces, su mamá y su hija. Y habla de que la hija nunca la abandonó, siempre vivió con su mamá y en una finca y ella era virgen y se reunía con muchas vírgenes y habla de eso básicamente, de que eran bien cristianas, creían mucho en él. Cristianas de verdad. Entonces, porque la hicieron santa, a Macrina la hija. Entonces, eso es todo lo que aquí apuntamos. Sube. Hola, para los que no me conocen, a ver quién soy. Dios les bendiga. Bueno, vamos a leer aquí nosotros. A mí me tocó investigar qué fue el nestorianismo. El nestorianismo, llamado así
en honor a Nestorio, obispo de Constantinopla del siglo V. Fue la última gran herejía que finalmente dio lugar a la respuesta definitiva de la Iglesia respecto a la persona de Cristo en el Concilio de Calcedonia en el año 451. ¿Qué sostiene el nestorianismo? Es el nestorianismo, secta cristiana que se originó en Asia Menor y Siria y que enfatiza la independencia de las naturalezas divina y humana de Cristo. En efecto, sugiere que son dos personas vagamente unidas. ¿Qué enseñó Nestorio acerca de María? Nestorio enseñó que María no es la madre de Cristo, el divino, y por lo tanto no debería de ser llamada madre de Dios, pero bueno, pusieron una palabra creo griega que es Theotokos, que bien, en cambio, según Nestorio, ella es la madre de Cristo, el hombre Christokos. Ay, no sé griego, sorry. Dice, según la enseñanza de Nestorio, María no podía ser la madre de Dios, ya que la situaría por encima de él. Los cristianos nestorianos creían que María era, por lo tanto, únicamente la madre de Cristo, lo que convertía a Jesús en un simple hombre y no en un ser divino. Dice, ¿existen cristianos nestorianos hoy en día? Sí. Hoy en día existen cristianos nestorianos, los cristianos asirios, cuya religión desciende de la antigua iglesia oriental. Aún siguen los principios nestorianos de la cristología. ¿Cuál es la principal enseñanza de ellos? La principal enseñanza es que Cristo poseía dos naturalezas completamente distintas, una plenamente divina y otra plenamente humana. ¿Qué creía Nestorio acerca de Jesús? En otras palabras, Nestorio creía que la unión no era tal que pudiéramos decir que la humanidad de Jesús pertenece realmente al Hijo de Dios. En cambio, pertenece únicamente a la persona humana. ¿Sí? Hasta aquí mi parte, sorry que no pueda expresarme, pero soy de mente corta. Buenos días. Ya saben quién soy. Sí. A mí me tocó hablar del monofisismo. El monofisismo tiene su origen en las disputas cronológicas que tuvieron lugar en Oriente durante el siglo IV. Como consecuencia de la postura ortodoxa fijada en el Segundo Concilio Ecuménico celebrado en Constantinopla en el 381 y que para condenar el arrianismo, que arrianismos no creen en la Trinidad, mantiene la igualdad de esencia entre el Padre y el Hijo. Posteriormente, Nestorio, como patriarca de Constantinopla y la Escuela Teológica de Antioquía, defiende que en Jesucristo existen dos personas, la divina y la humana, las cuales están totalmente separadas. Esto sería refutado en el Concilio de Éfeso del año 431. Frente a esta postura se alzaron Cirilo de Alejandría como patriarca de Alejandría y la escuela filosófica de dicha sede patriarcal, los cuales afirman que Jesucristo es una persona en la cual existen dos naturalezas, la divina y la humana, las cuales no están separadas. La disputa, que no es solo religiosa, sino también política, al estar detrás de ella la supremacía patriarcal de Constantinopla y de Alejandría, obliga al Papa Celestino I a convocar un sínodo, que es una reunión de los pastores, digamos, que se celebró en Roma en el 430 y que condenó la tesis de Nestorio aprobando la de Cirilo, que sostiene que en Jesucristo no hay dos personas, sino solo una, en la que sus dos naturalezas no están separadas. Ante la condena, Nestorio convenció al emperador Teodosio II para que convocara un concilio que es igual una reunión, pero más grande, que ponga fin a la discrepancia entre los nestorianos y los cirilistas.
Dicho concilio se celebró en Éfeso en el 431. Constituyeron el tercer concilio ecuménico, en cuya primera sesión, aprovechando la ausencia de Nestorio y de sus representantes, Cirilo consiguió la aprobación de un decreto en el que se condenaron las tesis nestorianas y consiguieron la excomunión del patriarca constantinopolitano. Cuando los nestorianos llegaron al concilio celebrando una asamblea en la que condenaron la tesis cirilista y excomulgaron a su vez a Cirilo, ante esta situación el emperador Teodosio II optó por encarcelar y declarar depuestos a Cirilo y Nestorio, aunque posteriormente fue persuadido por los legados papales para que aceptaran la tesis de Cirilo y liberara a los dos patriarcas, volviendo Cirilo a Alejandría y retirándose Nestorio a un monasterio de Antioquía. Luego, ya en el año 451, el monofisismo fue condenado por el Concilio de Calcedonia. Creo que se lo mencionó. Fue en Calcedonia donde fue rechazado y condenado, que definió que Jesús tenía dos naturalezas, una divina y una humana, sin mezclarse ni confundirse. Esto. Gracias. De nuevo Jorge Hughes en el video. Como decía Erwin, casi lo mismo de Erwin que yo investigué, o sea, puntos más esenciales, como había dicho el pastor. Concepto central. El monofisismo sostiene que Cristo tiene una sola naturaleza, la divina, y que la naturaleza humana, aunque presente, se integren en ella. El monofisismo surgió como una respuesta al neoteonismo, que enseñaba que Jesús era dos personas, una humana y otra divina. Rechazos de la naturaleza humana. Los monofisistas que negaban la humanidad de Cristo, sino que sostenía que la naturaleza humana fue absorbida por la divina. El concilio de Calcedonia de 451 condenó el monofisismo y declaró que Cristo tiene dos naturalezas, divina y humana, en una sola persona. El legado. Aunque el monofisismo fue condenado como herejía, algunos grupos religiosos como la iglesia copta, la iglesia siríaca, la iglesia apostólica armeniana y la iglesia Tehuado de Etiopía aún manifiestan algunas de sus creencias. Diferencia con el monofisismo. Se diferencia del monofisismo en que no niega la naturaleza humana de Cristo, sino que afirma que las dos naturalezas están unidas en una sola naturaleza. Eso es lo que yo más breve, pastor. Así es que es lo que aprendimos, hermanos, y esperemos, como dijo, nos hayan entendido. Dimos nuestro mal esfuerzo, nuestro grupo Solo Gracia, para que también les invito a todos los hermanos que podamos seguir estudiando, porque es por lo bien de nosotros. Bueno, lo dejo con el pastor. Bien, Jorge Hughes. Entonces, hermanos, en esta exposición que dieron ellos, vimos a los tres capadocios. No tienen idea qué buenos fueron ellos tres: Basilio, Gregorio de Niza y Gregorio Nacianceno. Fregones, hermanos, fregones. Basilio ayudó muchísimo a la doctrina del Espíritu Santo, Basilio en general. Y ellos tres, dos eran hermanos y uno era amigo. Mucho de lo que Basilio era demasiado bueno, era un gran teólogo pensador, pero antes de ser teólogo estuvo estudiando diferentes filosofías. Basilio. Macrina, su hermana, fue la que ándele a la iglesia, y usted tiene que poner esa mente para el Señor. Macrina fue muy importante en Basilio y su hermano. Eso es muy importante, hermanas. Las mujeres dan una gran toque a los hijos. Y en este caso su hermana mayor,
Macrina marcó a sus hermanos. Y después vimos el monofisismo. ¿Se dan cuenta que es un mundo de cosas? Es un mundo que nosotros venimos y lo único que queremos es que nos tiren, que nos pongan la mano y ya me tiren, cuando hay tanto que aprender y herejías que ya se pelearon y que ahora nosotros ni siquiera a veces sabemos que las predican y nosotros amén. Todo eso, el arrianismo, por ejemplo, los testigos de Jehová son los nuevos arrianos que niegan la divinidad de Jesús, todo eso, ¿no? Me da mucho gusto que hayan podido entrar un poco al océano de la teología, y en este caso, si se dan cuenta, mucho tiene que ver con cristología. Es lo más pesado. ¿Quién es Jesús? ¿Y cómo lo explicamos? Ese fue uno de los más grandes problemas. Y la iglesia ha dado su tiempo, muchos han dado su vida por traer doctrinas correctas para nosotros, que ya tenemos, pero no las estudiamos. Les decía, no debemos de echar a la basura tantos años de estudio que hicieron pastores correctos y aún dieron su vida. Bueno, muy bien, hermanos, gracias. Vamos a estar subiendo el video después para que lo vean ustedes y repasen y todo eso. Y dentro de 8 días, primeramente Dios, porfa, Arnoldo, como Armando no está aquí, le dices, les toca los 4 movimientos post reforma, por favor. Ya eso me interesa mucho, porque es lo que me va a dar la pauta para ir a la siguiente fase del curso, ¿sale? Y Jorge Hughes, a ustedes igual les toca dentro de 8 días. Y a los que les quedan, te quedaría la tarea 2 a ti, y a quién más la tarea 2, ¿a alguien más? Solo a ustedes les tocaba Atanasio también, Atanasio. Ok, entonces esa de Atanasio estaría pendiente y la de ustedes también para después probablemente, porque si no me voy a alargar mucho. Solo es este domingo y el que viene de tareas para continuar con el curso de membresía, porque ya vamos ahora sí a entrar a lo que es ya el movimiento reformado, ¿sale? Bueno, vamos a tomar un descanso. Muy bien, buen trabajo.